Ok, chicos, empecemos. Conceptos claves de neonatología. Tal vez algunas cosas se me han escapado en esta parte de acá, pero les vamos a abordar con todos los banqueos, ¿no? Algunos temas o algunos conceptos. Empecemos con la parte de conceptos claves. Cuando revisamos los bancos del ENAM de residentado y de salud, vemos que la mayor cantidad de preguntas vienen de RCP, viene asfixia, viene atención del recién nacido. Entonces es lo que vamos a enfocar más, ¿no? Lo que más ha venido. Y primero vamos a ver lo que es atención del recién nacido, ¿no? Recordemos que la atención del recién nacido se da después del parto, ¿no? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos que lo vamos a desarrollar en la parte de RCP, pero ¿qué es lo más importante, no? Que cuando tú tienes un recién nacido lo que tienes que proporcionar es calor, ¿no? Proporcionar calor, aspirar secreciones si es necesario, secar, estimular, como acciones de la atención inmediata, ¿no? Acciones de atención inmediata. Otra cosa importante, ¿no? Tal vez algo que puede ser pregunta examen. ¿Cuál es el ambiente térmico que tienen que tener estos recién nacidos, ¿no? Lo he dividido en varios. Según la OMS, ¿cuánto es el valor, no? Según la OMS, entre 25 y 28 grados centígrados, ¿no? Según la norma técnica, ¿no? Tal vez es algo que nos importa bastante porque la mayor cantidad de preguntas salen en la norma técnica, ¿no? 26 grados centígrados, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la norma técnica dice 26, entonces si quieres sacar un intervalo es entre 25 y 28 para la OMS, ¿no? El contacto piel a piel, ¿no? Lo que menciona la norma técnica es cuánto tiempo, ¿no? 45 a 60 minutos, ¿no? Es algo muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, dos conceptos importantes de la atención recién nacido. Uno es el ambiente térmico, es muy importante, ¿no? 25 a 28 grados centígrados. Para la OMS, la norma técnica dice 26 y el tiempo de contacto piel a piel es de 45 a 60 minutos. Bien, ¿se usa vitamina K? Claro que sí, ¿no? Necesitamos prevenir la enfermedad hemolítica recién nacido, ¿no? ¿Y cómo damos, no? Según la norma técnica, la dosis son recién nacido término, 1 miligramo, y recién nacido pretérmino, 0.5 miligramos, ¿no? Esto según la norma técnica. Tenemos varios libros que nos varían mucho las dosis, ¿no? Bueno, son iguales, nada más que te toman como pretérmino extremo 0.03, ¿no? En este caso, chicos, es muy importante la fuente, ¿no? La norma técnica del MINSA nos habla solo de estos dos valores, ¿no? Como referencia esos dos, y ya si queremos abarcar un poco más, ya vemos, ¿no? Ya usamos otras fuentes. Pero como según el MINSA, ¿qué es lo que dice? Recién nacido a término, 1 miligramo. Recién nacido pretérmino, 0.5 miligramos. Bien. ¿Qué es lo que viene, no? El pinzamiento del cordón umbilical. ¿En cuánto tiempo se debe hacer el pinzamiento del cordón umbilical? Según la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, es de 30 a 60 segundos, ¿no? Pero ¿qué dice el OMS? No, 1 a 3 minutos, ¿no? ¿Y qué dice tu norma técnica? De 2 a 3 minutos, ¿no? Entonces, para motivos de examen, si te hablan de RCP, ¿no? Si te hablan de RCP, acuérdate, o guías de RCP, 30 a 60 segundos, ¿ya? Pero si es norma técnica, 2 a 3 minutos, ¿no? 2 a 3 minutos. Si te hablan así una pregunta puntual, en general, 2 a 3 minutos, pero si te hablan de RCP, tienes que tomar en cuenta 30 a 60 segundos. Es el valor que toman en cuenta la COG, el valor que toma en cuenta la guía, ¿no? De RCP. Bien. Otra cosa importante, profilaxis ocular, ¿no? Según la norma técnica, ¿cuál es el fármaco de elección? Eritromicina, ¿no? También se puede utilizar tetraciclina o gentamicina o sulfacetamida sódica, ¿no? Entonces, eritromicina, tetraciclina o gentamicina. No se olviden, profilaxis ocular. Este recién nacido necesita profilaxis ocular. ¿Por qué? ¿No? Nos recordemos que hay una infección. Al pasar por el canal del parto puede haber varias infecciones, ¿no? Por ejemplo, una de las conjuntivitis que siempre se hablan es la conjuntivitis química, ¿no? La presentación en las primeras 24 horas, ¿no? Después tenemos la conjuntivitis gonocócica, que es precoz, entre 2 y 4 días, y después del cuarto día ya viene por clamidia, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en el banqueo. Bien. Pero lo más importante, profilaxis ocular, eritromicina, tetraciclina o gentamicina, ¿no? De acuerdo a lo que tengas, tú dispongas, ¿no? No hay un fármaco de elección, ¿no? Entonces cualquiera de los tres puede ser sulfacetina, pero según la norma técnica son estos 4, ¿no? Cuidado del cordón, ¿no? Aparte del pinzamiento, cuidado del cordón, que es muy importante, ¿no? Cortar a 2 a 3 centímetros de la base de la unión, ¿no? Del cordón umbilical es muy importante. Y algo importante es colocar alcohol etílico al 70%, ¿no? Recuerda que, que el cordón umbilical puede generar infecciones, no puede generar sepsis, entonces es muy importante poner el alcohol umbilical, alcohol etílico al cordón umbilical, este alcohol etílico al 70%. Bien, eso es en cuanto a la atención del recién nacido, ¿no? Entonces hay puntos claves que tienes que tener en cuenta que se han preguntado bastante en el ENAM, en el residentado y en el salud, ¿no?
están de salud. Bien, vayamos a mecanismos de pérdida de calor, ¿no? Primero la evaporación, ¿no? Recuerda que la evaporación se da porque el neonato está húmedo, ¿no? Tal vez no has secado bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento, ¿no? La actitud terapéutica que vamos a tener es el secado, ¿no? Entonces, la evaporación se da por el ambiente húmedo, ¿no? Por el mismo, no ha secado adecuadamente al recién nacido, ¿no? Entonces, acuérdate, eso evaporación porque el neonato está húmedo, ¿no? Bien, lo siguiente, radiación, ¿no? Recuérdate de radiación de la temperatura ambiente, ¿no? La radiación es temperatura ambiente. Entonces, eh, ¿cómo podemos evitar, ¿no? La pérdida de calor mediante radiación? Con la cuna radiante, ¿no? Con la cuna radiante evitaríamos la pérdida de calor con la radiación. Entonces, acuérdate esos dos. Entonces, la evaporación era por un neonato húmedo y el secado, la actitud terapéutica. En la radiación es por la temperatura ambiente, ¿no? Recuerda, la temperatura ambiente que pueda generar, ¿no? La misma temperatura, ¿cuál es la temperatura sobre todo? Y bueno, la cuna radiante es la actitud terapéutica que te va a evitar, ¿no? Pérdida de calor excesivo. Bien, otro, convección, ¿no? Recuerda, corrientes de aire, ¿no? Corrientes de aire. Recuerda que es muy importante cerrar puertas y ventanas en estos ambientes en el cual se va a atender al recién nacido, ¿no? Entonces, acuérdate, convección por corrientes de aire. Y bueno, al final, conducción, ¿no? Por una superficie de contacto de menor temperatura, ¿no? Recuérdate, la mesa en la cual tú puedes poner al recién nacido tal vez está fría, ¿no? Entonces la pérdida de calor por conducción es ese mecanismo, ¿no? Ese mecanismo es muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Mantas precalentadas, ¿no? Entonces, estas son las 4 formas o 4 mecanismos de pérdida de calor del recién nacido, ¿no? Entonces, acuérdate, evaporación en neonato húmedo, radiación, temperatura ambiente, convección por una corriente de aire, ¿no? Por una corriente de aire y conducción por la superficie de contacto de menor temperatura, ¿no? De menor temperatura. Bien, en la atención del recién nacido es muy importante tener un APGAR, ¿no? Un APGAR. Acuérdate bien, esto es muy importante, tienes que saber sí o sí el APGAR. ¿Por qué? Porque se pregunta bastante y en tu ENAM te van a venir 2 preguntas de estas, ¿no? O en el residentado también te van a venir 2 preguntas de esto. Entonces acuérdate, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, color, tono muscular, irritabilidad, refleja, ¿no? Entonces es muy importante. Tal vez la frecuencia cardíaca es algo que nos acordamos bastante porque 0 puntos, 0, no, ausencia de frecuencia cardíaca, ¿no? Menos de 100 latidos, un punto, más de 100 latidos, 2 puntos, ¿no? Esfuerzo respiratorio, es muy importante esto, ¿no? Porque, acuérdate bien, si está vigoroso y llorando, son 2 puntos, no te olvides, vigoroso y llorando. Si te hablan de respiraciones irregulares, superficiales o boqueo, 1 punto. Y si está en apnea, 0 puntos. El color, ¿no? Rosado, ¿no? 2 puntos. 1 punto, extremidades pálidas o azules, ¿no? Extremidades solo. Y bueno, 0 puntos si está pálido o azul. Esto de acá, por ejemplo, dice rojo, ¿no? Está rojo. Bien, movimientos, tono muscular, ¿no? Tono muscular, ¿cómo está? Movimiento activo, ¿no? Si el tono está débil o pasivo, 1 punto, ¿no? Y si está ausente el tono muscular, está flácido, 0 puntos, ¿no? La irritabilidad refleja, ¿no? Si hay una evitación activa, ¿no? O llanto a la, al estímulo, ¿no? Al estímulo, 2 puntos, ¿no? Si te habla de mueca, ¿no? Solo mueca al estímulo, 1 punto, ¿no? Y si te habla de ausencia de irritabilidad refleja, 0 puntos. Tal vez uno de los más difíciles y los que más nos agarran es este, ¿no? Acuérdate bien, irritabilidad refleja y el esfuerzo respiratorio. Es uno de los que más te ponen preguntas un poco tramposas para hacerte caer y marcar una respuesta no correcta, ¿no? Una respuesta errada. Entonces acuérdate bien sobre todo estos dos, ten muy en cuenta, aparte que vas a repasar estas preguntas, ten muy en cuenta eso del esfuerzo respiratorio y la irritabilidad refleja, que se presta bastante, ¿no? Porque el tono muscular, el color, la frecuencia cardíaca lo vas a sacar rápido, ¿no? Entonces esto, el esfuerzo respiratorio y la irritabilidad refleja es algo que te va a quitar, que te va a hacer dudar, ¿no? En este caso, esfuerzo respiratorio y irritabilidad refleja. Entonces ese es el punto importante, ¿no? El consejo que les puedo dar para el abordaje de sus preguntas de APGAR. Cosa importante, ¿no? Depresión respiratoria, severa, 1 a 3, ¿no? Moderada de 4 a 6 y normal de 7 a 10, ¿no? Entonces recuerda que el APGAR se valora en el minuto 1 y el minuto 5, ¿no? El minuto 1 y el minuto 5. Entonces, después del nacimiento, ¿no? El minuto 1 y el minuto 5. En intervalos de 5 minutos, a partir de entonces, hasta 20 minutos, cuando el recién nacido tiene un puntaje menor de 7, ¿no? Si este recién nacido tiene un puntaje menor de 7, sigues evaluándolo, ¿no? Cada 5 minutos hasta 20 minutos, ¿no? Es muy importante eso.
Entonces esto es lo que es del Apgar. No se olviden esto, el esfuerzo respiratorio y irritabilidad refleja, es algo que tienen que repasar constantemente. Porque el color, el tono muscular y la frecuencia, sí te acuerdas con frecuencia, ¿no? Tal vez el esfuerzo respiratorio y la irritabilidad refleja, es algo que nos cuesta aprender. Bien, vayamos a asfixia y RCP neonatal. Esto es muy importante porque cuando tú vas a tus exámenes de ENAM, residentado o de salud, no puedes fallar estas preguntas, ¿no? Porque estas preguntas la mayoría las va a acertar, ¿no? Entonces no puedes perder preguntas acá, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta puntos claves en RCP y después de eso ya con tu medicina interna o tu salud pública ya incrementar tu ponderado. Entonces asfixia, neonato es una especialidad que sí o sí tienen que saber, chicos, que sí o sí en sus bancos tienen que ser perfectos en todo lo que es neonato. Bien, vayamos a asfixia, ¿no? Entonces, ¿qué es asfixia? Según la Asociación Americana de Pediatría y el Colegio de Ginecobstetricia Americano han establecido criterios, ¿no? Entonces, uno de los criterios es en el cordón umbilical el pH menos de 7, ¿no? El Apgar menor o igual a 3, ¿no? Como depresión severa y datos clínicos de encefalopatía hipóxico-isquémica y evidencia de disfunción orgánica múltiple. Entonces, ese paciente que tiene una gasometría del cordón umbilical ácido, ¿no? Con un Apgar bajo, con encefalopatía hipóxico-isquémica y con evidencia de disfunción orgánica múltiple, ese paciente está en asfixia perinatal, ¿no? Asfixia perinatal. Bueno, si no cumple con estos criterios, el neonato tuvo un Apgar bajo, ¿no? A los 5 minutos o menor de 6 se califica como depresión neonatal. Entonces acuérdate que tienes dos datos, ¿no? Entonces si tienes todos estos valores, si tienes todo esto acá, se considera como asfixia perinatal. Pero si no cumples estos criterios, pero tu Apgar está a menos de 6 a los 5 minutos, se considera depresión neonatal. Dos conceptos importantes. Bien, algo que tenemos que hacer para la asfixia, para la RCP, algo que le he puesto acá porque es muy importante, entonces es puntos claves, ¿no? Del checklist. Siempre que atiendes a un recién nacido tienes que tener estos puntos, ¿no? Este checklist dentro de tu equipo que vas de reanimación neonatal. Entonces acuérdate que hay que cubrir con bolsa plástica o envoltura plástica en menores de 32 semanas, ¿no? En menores de 32 semanas. Manta térmica también menores de 32 semanas. Sonda de succión es muy importante. Cuando tú utilizas sonda de succión, sobre todo en pacientes con meconio, supuestamente meconio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tamaño, ¿no? El diámetro de la sonda? De 10 French a 12 French, ¿no? Y 10 y 12 French, ¿no? Muy, muy diferente cuando te hablan de sonda de alimentación, 8 French, ¿no? 8 French. Flujómetro debe estar fijado a 10 ml, ¿no? El laringoscopio tiene que ser un tamaño de 0,1, ¿no? De 0,1. Tubos endotraqueales de 2.5, 3 y 3.5, ¿no? Te tienes que tener un detector de dióxido de carbono y una mascarilla laringea tamaño 1 y la adrenalina, ¿no? 1 en 10.000. 1 en 10.000. No tienes que olvidarte esto. Entonces, tal vez lo más importante de acá y algo que te pueden preguntar por ahí puede ser esto, ¿no? La sonda de succión. Acuérdate, la sonda de succión es de 10 French y 12 French. Y la sonda de alimentación es de 8 French, ¿no? De 8 French. Entonces, menores de 32 semanas tienes que cubrir con bolsa plástica, envoltura plástica o manta térmica. Bien. Lo demás lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo más importante? ¿No? Tienes que hacerte preguntas, ¿no? Como factores de riesgo perinatales tienes que preguntarte cuál es la edad gestacional, el líquido amniótico está claro, cuántos bebés son esperados, ¿no? Si es una gestación múltiple, o cuáles son los riesgos adicionales que puedas tener, ¿no? Tal vez pueda ser un RPM prolongado, tal vez puede ser una preeclampsia con un niño prematuro, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes, ¿no? Entonces, son 4 preguntas de factores de riesgo perinatales que tienes que tener en cuenta. Edad gestacional, líquido amniótico, cuántos bebés estás esperando y cuáles son los factores de riesgo. Una vez que tú ya tienes al recién nacido, tienes que preguntarte 3 cosas. ¿El bebé se terminó? ¿Tiene buen tono? ¿El bebé está llorando o tiene buen esfuerzo respiratorio? Son 3 cosas importantes. Si todo esto sí, el recién nacido permanece junto a la madre, ¿no? Durante atención de rutina. Como ya hemos mencionado, en la atención recién nacido normal, entonces utiliza lo mismo, ¿no? Calentar, mantener temperatura normal, posicionar la vía aérea, ¿no? Despejar las secreciones si fuera necesario, secar y evaluación constante, si fuera necesario. Entonces, todo recién nacido que tenga esas 3 respuestas, nacido, terminó, buen tono y respira, entonces pasa junto a la madre. Si fuera no, ¿qué vamos a hacer, no? Pasos iniciales. Si este paciente tal vez no tiene buen tono, no está respirando bien o no es a término, entonces tienes que hacer pasos iniciales, ¿no? Proveer calor, ¿no? Bajo la cuna, según la guía, la guía, ¿no? 36, la temperatura es 36.5 a 37 grados centígrados, ¿no? Muy importante. Bien, entonces, acuérdate, si el recién nacido tiene estas 3 preguntas, pasa junto a la madre, ¿no? Puedes hacer tal vez algunas maniobras iniciales,
pero toda la atención del recién nacido común y corriente, ¿no? Pero si fuera un paciente que no tiene unas de estas tres preguntas, entonces pasas a hacer pasos iniciales, ¿no? Entonces posicionar la cabeza, ¿no? Para abrir la vía aérea, ¿no? Posición de olfateo, acuérdate, la posición de olfateo, aspirar si es necesario, solo si es necesario, ¿no? Solo si es necesario, primero la boca y luego la nariz, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Primero la boca y luego la nariz. Y bueno, secar y estimular, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Esos son los pasos iniciales si es que este paciente o este recién nacido no tiene estas preguntas, ¿no? Entonces, después, ¿qué vas a hacer, no? Y esto lo tienes que hacer en 30 segundos, ¿no? Y en 30 segundos, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que evaluar la frecuencia respiratoria, ¿no? Evaluar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, pero principalmente la frecuencia respiratoria. Y de ahí te pones a pensar, ¿no? ¿Cuándo indicar oxígeno suplementario en este caso, ¿no? Si tu saturación de oxígeno no está en el objetivo después del parto, ¿no? Si digamos tienes algún minuto un valor de oxígeno menos de entre 60 y 65%, entonces ya inicias oxígeno suplementario, ¿no? Ya inicias oxígeno suplementario. Entonces, es muy importante, ¿no? Este paciente con pasos iniciales, que tal vez tú lo ves cianótico, ¿no? Tal vez tú lo ves cianótico, pero que es muy importante en esto, ¿no? Que tú le vas a dar oxígeno suplementario a quién, ¿no? Este paciente que tiene cianosis persistente, pero que tiene frecuencia cardíaca, perdón, no es fetal, ¿no? Más de 100, ¿no? Frecuencia cardíaca más de 100. Entonces ese paciente con cianosis persistente y más frecuencia cardíaca más de 100, entonces ese paciente va con oxígeno suplementario. ¿Cuál es otra definición que te dan, no? Cuando tu oxígeno está inferior a tu objetivo, ¿no? Tal vez en esta tabla de acá, ¿no? Entonces, acuérdate, puede ser una pregunta. Tal vez hasta ahora no ha venido ninguna pregunta en esta parte de acá, ¿no? Hasta ahora no ha venido ninguna pregunta, pero puede ser que te pongan un caso clínico de un paciente cianótico, pero con frecuencia cardíaca más de 100. Entonces ahí das flujo suplementario, ¿no? Y el flujo libre, ¿cómo lo das, no? Lo das a 10 litros por minuto, ¿no? Lo das a 10 litros por minuto. Solo da flujo libre. No vamos a aplicar BPP, nada de eso. Punto importante, en la monitorización de oxígeno mediante pulso oxímetro siempre es en el lado derecho, ¿no? Porque es preductal. Acuérdate, siempre es en el lado derecho porque es preductal. Lado derecho, ¿no? Porque es preductal, ¿no? Entonces te da una fiabilidad de la saturación de oxígeno. Entonces acuérdate de este caso, ¿no? Entonces es un paciente que no tiene estas preguntas, pero que su frecuencia su frecuencia cardíaca está más de 100, ¿no? Está más de 100. ¿Esto en cuánto tiempo lo vas a hacer, no? En 30 segundos, ¿no? En 30 segundos todo esto, ¿no? Pasos iniciales hasta el oxígeno suplementario. Bien. Esto es el escenario 1, ¿no? El escenario 1 en el que tienes un paciente que es nacido a término, tal vez no sea a término, tal vez tenga buen tono, está respirando, pero tiene frecuencia respiratoria más de 100, ¿no? Más de 100. Entonces, en esto estamos acá, ¿no? Entonces, si no tiene apnea, vamos a verlo más adelante porque es muy importante. Si no tiene apnea, boqueo, frecuencia cardíaca menor de 100, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Respirar con dificultad o cianosis persistente, entonces, como hemos mencionado, ¿no? Colocar en posición, despejar vía aérea, monitorización de saturación y oxígeno suplementario, ¿no? Que era nuestra respuesta en este caso, ¿no? Oxígeno suplementario, según sea necesario. Considerar CPAP, ¿no? Considerar CPAP. ¿En quiénes vamos a considerar CPAP, no? Es muy importante que en este mismo paciente, ¿no? Que no está en apnea, no está en boqueo y la frecuencia no es menor de 100, ¿no? No es menor de 100, a ese paciente podemos administrar CPAP, pero que es muy importante, ¿no? La desaturación persistente, ¿no? La desaturación persistente y respiración laboriosa, ¿no? Ese paciente que lo ve cianótico persistentemente o que está respirando con dificultad, pero que no está en apnea, no está boqueando o jadeando, entonces ese paciente puede ir a CPAP. Pero que es muy importante para el CPAP, que tengas en cuenta esto, que está en respiración espontánea y que la frecuencia cardíaca sea más de 100 latidos por minuto. Entonces, lo más importante del CPAP que es respire espontáneamente. ¿Cómo administrar el CPAP? ¿No? Tienes que administrarlo con un sello hermético. Puedes administrarlo con dos dispositivos, ¿no? Dos dispositivos. Es muy importante y puede ser preguntado porque esta parte acá se presta, ¿no? Para esto, para esta parte, para motivo de pregunta. ¿Cómo administrar un CPAP o qué dispositivos te mediante qué dispositivos puedes administrar un CPAP, ¿no? Bolsa inflada por flujo o reanimador en pieza T, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Dos, ¿no? Entonces, no puedes utilizar la bolsa autoinflable porque no te va a dar, ¿no? Ese sello hermético. Entonces, dos mecanismos, ¿no? Bolsa inflada por flujo o reanimador en pieza T. Solo con esos dos puedes administrar el CPAP. Entonces, no se olviden estos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo administrar el CPAP? Mediante estos dos dispositivos, ¿no? Bolsa inflada por flujo y reanimador en pieza T. Bien, ¿cómo puedes administrar otras características, ¿no? Del CPAP, ¿no? Tienes que administrarlo con una presión expiratoria, ¿no?
eh, de 5 centímetros de agua, ¿no? Entonces, el ajuste del tapón tiene que ser, ¿no? Presión expiratoria, presión expiratoria, esto me he olvidado, lo tenía en inglés, ¿no? Presión expiratoria, ¿no? Final, ¿no? Presión expiratoria final, ¿no? Entonces tiene que ser a 5 centímetros de agua, ¿no? 5 centímetros de agua. Bien. Vayamos a la segunda opción, ¿no? Si tú tienes un paciente que está en apnea, boqueo y menor de 100 latidos por minuto, entonces a él, ¿qué le vas a hacer? Le vas a hacer BPP. ¿En cuánto tiempo? ¿No? ¿En cuánto tiempo tienes? 30 segundos, no lo olvides, ¿no? 30 segundos, muy importante. Indicaciones de BPP, entonces como hemos mencionado, este paciente que esté en apnea o esté jadeando, que tenga una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, está indicado el BPP, ¿no? Está indicado el BPP. Son tres, ¿no? Son tres indicaciones. Apnea, jadeando, pero esto es lo que más se ha preguntado, ¿no? Esto es lo que más se ha preguntado. Frecuencia cardíaca menor de 100, ¿no? Es lo que más se ha preguntado. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno que vas a dar, no? También igual, ¿no? 10 litros por minuto. Pero ¿qué es importante? La concentración de oxígeno que tú das en el BPP, ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del BPP, ¿no? Entonces esos tres criterios, ¿no? Para dar BPP. ¿En quién le vas a dar? Es muy importante darlo según edad gestacional, ¿no? Es muy importante darlo según edad gestacional. Si tú tienes un recién nacido mayor, ¿no? De 35 semanas, le das oxígeno al 21%, ¿no? Un FIO al 21%. Pero si es menor de 30 semanas, le darás a 21 a 30%, ¿no? 21 a 30%. Es muy importante este valor, ¿no? Porque vamos a ver más adelante en las compresiones torácicas, es otra concentración de oxígeno. Entonces, la concentración según edad gestacional en mayor o igual de 35 semanas, 21% de oxígeno, ¿no? Y en menor de 35 semanas, 21 a 30%, ¿no? 21 a 30%. Es muy importante este valor. Bien, ¿qué otras cosas importantes, no? Algo que se puede preguntar, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia respiratoria o la frecuencia que tú le vas a dar son de 40 a 60 respiraciones por minuto, no lo olvides. Son 40 respiraciones por minuto. Y ahora, la forma en la cual, ¿no? Estas guías te mencionan que, para que te acuerdes, es respira 2-3, ¿no? Respira 2-3, respira 2-3, respira 2-3, ¿no? Entonces son 40-60 respiraciones por minuto y la mnemotecnia es respira 2-3, ¿no? Respira 2-3. No te olvides, ¿no? Esto también ha sido pregunta de salud, ¿no? Pregunta de salud. Respiración a 40-60 respiraciones por minuto, ¿no? La presión que le vas a dar, ¿no? Con un PIP del 20 al 25 centímetros de agua y un PIP, ¿no? De un PIP de 5 centímetros por agua, ¿no? Entonces son las dos indicaciones, las dos características que te le vas a dar este BPP. Es muy importante para el BPP. Entonces acuérdate que este paciente que no es que tiene factores de riesgo, ¿no? De asfixia, pero que está en apnea o está jadeando, tiene frecuencia menor de 100, acuérdate que tiene que ir a BPP, ¿no? Aparte lo vas a monitorizar con la saturación de oxígeno, ¿no? Es muy importante y considerar monitorización con EKG, ¿no? Con EKG. Bien, una cosa importante. El BPP, cuando tú estás dando BPP tienes que evaluar la frecuencia cardíaca y lo vas a evaluar en dos momentos, ¿no? Acá a los 15 segundos es el primer momento y a los 30 segundos es el segundo momento, ¿no? En otros 15 minutos. Entonces, en el primer momento tú vas a evaluar la frecuencia cardíaca, ¿no? Si tú ya le estás dando BPP y a los 15 segundos ves que está aumentando la frecuencia cardíaca, continúas BPP, ¿no? Continúas BPP. Muy importante. Entonces va a la segunda evaluación, ¿no? La segunda evaluación, ¿qué es lo más importante? Si digamos este paciente tiene una frecuencia cardíaca más de 100, ¿no? Frecuencia cardíaca más de 100, suspendes, ¿no? Suspendes el BPP, ¿no? Si está entre 40 y 60, este paciente vas a mantener el BPP, Pero si tiene menos de 60, vamos a hacer otra maniobra que vamos a hacer más adelante, ¿no? Si está menos de 60, vamos a hacer otra maniobra que vamos a hacer más adelante. Entonces, acuérdate, ¿cuándo suspendes BPP? Cuando tienes una frecuencia cardíaca más de 100. Si tienes una frecuencia, entre 60 y 100, acá es 60 y 100. Si tienes una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, continúas con el BPP. Pero si tienes menos de 100, vamos a ver el siguiente paso. Ya. Pero ¿qué pasa si en el primer segundo tú evalúas la frecuencia cardíaca y ves que no aumenta la frecuencia cardíaca, sino disminuye o se mantiene estacionaria? Entonces tienes que ver si el tórax se está moviendo, ¿no?
Evalúa si el tórax se está moviendo en los siguientes 15 segundos, ¿no? Entonces, si el tórax se está moviendo, continúas con el BPP. Pero si el tórax no se está moviendo, haces pasos correctivos, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos correctivos? Acuérdate del famoso Mr. Sopa, ¿no? Acuérdate del famoso Mr. Sopa. Esos son los pasos correctivos, ¿no? Entonces, tal vez para que tú marques pasos correctivos, acuérdate que tiene que ser un paciente que esté en BPP, ¿no? Que esté en BPP, pero que no esté incrementando la frecuencia cardíaca y que el tórax no se esté moviendo. Dos cosas que tienes que tener en cuenta para que tú utilices pasos correctivos: que la frecuencia cardíaca no esté incrementando y que el tórax no se esté moviendo. En él utilizas pasos correctivos. Ese es el punto 2, ¿no? Entonces acuérdate, el punto 1 es muy importante, ¿no? ¿Cuántas mediciones de frecuencia cardíaca tenemos? Dos, ¿no? Durante el BPP. Uno a los 15 segundos y otro a los 30 segundos, ¿no? Otro a los 30 segundos. Entonces, ¿cuánto es la duración total del BPP? El BPP son 30 segundos, ¿no? Son 30 segundos. Entonces, acuérdate, de 30 segundos. ¿Cuántas veces vas a medir la frecuencia cardíaca durante el BPP? Dos veces, ¿no? El primero al 15 segundos y el segundo a los 30 segundos. Bien. Y acá ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué te tienen que decir para que tú marques pasos correctivos? Uno, que no está aumentando la frecuencia cardíaca y que el tórax no se esté moviendo. Entonces, acá tienes una mnemotecnia, ¿no? Mr. Sopa, ¿no? Ajustar la máscara, reubicar la vía aérea, succión de boca y nariz. Acuérdate siempre, boca y nariz, ¿no? Boca y nariz. La O de boca abierta, la presión aumenta la presión, incrementos de 5 a 10, ¿no? Máximo 40, ¿no? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Máximo 40 centímetros de agua. Entonces, pruebas, ¿no? Y sigues continuando, verificas, ¿no? Si necesitas una vía aérea alternativa, ¿no? Coloque tubo endotraqueal o máscara laringia, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Entonces, acuérdate que el BPP se va a dar ese paciente que tiene factores de riesgo y que está en apnea, jadea o tiene frecuencia cardíaca menos de 100. Entonces, ese BPP, acuérdate que el BPP lo vas a dar en 30 segundos y que necesitan dos mediciones, ¿no? Dos mediciones. Muy importante. ¿Cuándo suspender el BPP? ¿No? Acuérdate, cuando la frecuencia cardíaca es más de 100, ¿no? Si está entre 60 y 100, continúas BPP, ¿no? Continúas BPP la misma frecuencia. Bien. Y si es menos de 100, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, algo muy importante en cuanto al RCP. Ves acá, ¿no? Acá, por ejemplo, en el último paso de pasos correctivos es vía aérea alternativa. Acá puedes poner un tubo endotraqueal o una máscara laringe. Indicaciones para tubo endotraqueal, ¿no? Endotraqueal, ¿no? Entonces puede ser para optimizar el BPP, muy importante. Cuando el BPP se va a utilizar por algunos minutos, ¿no? Entonces, si ese paciente continúa con la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 y va a continuar por más minutos, entonces lo mejor lo intubas, ¿no? Si se necesitan compresiones torácicas, ¿no? Si se necesitan compresiones torácicas es muy importante. Para administración de adrenalina, ¿no? Recuerda que la primera dosis, si no tienes una vía ósea o una vía intravenosa, entonces tienes que darle por vía intratraqueal, ¿no? Casos especiales, que tenga hernia o prematuridad extrema, ¿no? Prematuridad extrema, es muy importante. Que tienes que tener en cuenta, ¿no? El tamaño del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, el tamaño es relativamente fácil, 2.5, 3.5. Lo que tienes que acordarte es menos de 28 a 34 y mayor de 34, ¿no? Y tal vez el peso, ¿no? 1000, 2000, a 2000 y 2000. Entonces, lo que yo hago usualmente es acordarme este medio de acá, ¿no? Este medio de acá, entre 1000 y 2000 y 28 y 34. Entonces, después ya sale más rápido, ¿no? Entonces, menos de 28 es de un tamaño de 2.5 y más de 34, 3.5. Bien. Algo que tienes que tener en cuenta también, el detector de CO2 es muy importante para evaluar si estás en vía aérea, ¿no? Para evaluar si estás en vía aérea. Tal vez esta parte no se toca mucho, pero es muy importante, ¿no? Cuando tú tomas una radiografía, ¿qué es lo más importante, no? Que la punta del tubo, ¿dónde debe estar, no? Alrededor, debe aparecer en la tráquea, ¿no? Junto a la primera y segunda vértebra, ¿no? Primera y segunda vértebra, más o menos al nivel de acá, entonces tiene que estar en la punta del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces no te olvides, primera y segunda vértebra. Si te preguntan dónde se ubica la carina, cuarta y quinta vértebra, ¿no? Entonces la carina se ubica más o menos acá, cuarta y quinta vértebra. Entonces muy importante la radiografía de control para evaluar la colocación correcta del tubo endotraqueal, ¿no? Es muy importante. Bien, ¿qué más, no? La sonda orogástrica, ¿no? Habíamos mencionado la sonda orogástrica, se requiere también la misma indicación para intubación endotraqueal, ¿no? Ese paciente que requiere CPAP o PPP por muchos minutos, por largo tiempo, por un tiempo prolongado,
¿Qué sonda vas a utilizar? De 8 French, ¿no? Sonda orogástrica de 8 French. Acuérdate que cuando es sonda de succión, 10 y 12 French, ¿no? 10 y 12 French. Bien. Este es el siguiente paso, ¿no? Entonces, yo he mencionado que a los 30 segundos tú te vuelves a medir, ¿no? En el segundo momento de la frecuencia cardíaca y tienes que evaluar cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, vemos acá. Acá ya es iniciar el BPP, ¿no? El BPP. Si está a menos de 100, ¿no? Verificar los movimientos del pecho, pasos correctivos o tubo endotraqueal, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, en 2 momentos, recuérdate, en 30 segundos, en 2 momentos tú evalúas la frecuencia cardíaca y si el pecho se está moviendo. Pero si tu frecuencia cardíaca está menor de 60, ¿qué tienes que dar, no? Tienes que iniciar compresiones torácicas, ¿no? Iniciar compresiones torácicas. Coordinación con BPP, oxígeno al 100% y monitorización del EKG, ¿no? Monitorización del EKG, muy importante. Entonces, las compresiones torácicas, ¿cuáles son las características? Acuérdate, un tercio del diámetro. La frecuencia son 90 compresiones por minuto y las ventilaciones son 30 ventilaciones por minuto. La concentración de oxígeno es muy importante en esta parte de acá, porque si tú en la concentración de oxígeno dabas en mayores o iguales de 35, dabas 21%, ¿no? Pero en menores de 35 semanas de edad gestacional, entre 21 y 30. Pero mira acá, en contracciones torácicas son al 100%, la concentración de oxígeno al 100% en contracciones torácicas. Cuidado, puede hacer pregunta de examen, ¿no? Tal vez te dan este dato, ¿no? Frecuencia cardíaca menos de 100, ¿cuánto es las contracciones? ¿Cuánto es la concentración de oxígeno? Entonces, acuérdate, en contracciones torácicas es al 100%. Bien. ¿Qué más, no? Entonces, acuérdate, ¿dónde se inicia o dónde usualmente es el lugar de las compresiones? A nivel de la línea del pezón, ¿no? La línea del pezón y esternón, ¿no? A nivel de esa parte de acá, ¿no? A nivel de este punto, ¿no? Entre el esternón, la línea media del esternón y la línea de los pezones, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, no te olvides las características de las compresiones, el tercio del diámetro, la frecuencia cardíaca, ¿no? El 90. Entonces, ¿cuál es ¿cómo te acuerdas, no? Un ritmo 1-3, no te olvides, un ritmo 1-3, ¿no? Entonces, 1-2-3 ventila, 1-2-3 ventila, 1-2-3 ventila. Muy importante. Yo me acuerdo que esto lo dimos en el examen de salud, si no me equivoco. Entonces, estaba un poco nervioso, entonces no me acordaba esto. Entonces decía 1-2-3 ventila. Entonces así marqué, ¿no? Ritmo 3-1, ¿no? Ritmo 3-1. 1-2-3 ventila. Entonces, tal vez parece un juego, no, pero te ayuda bastante. 1-2-3 ventila. ¿Cómo verificar la frecuencia cardíaca? Puedes utilizar un monitor cardíaco, auscultación, oximetría, ¿no? Oximetría de pulso. Pero, ¿cuál es lo que más, el medio más recomendado, ¿no? Monitor cardíaco. Monitor cardíaco es el más recomendado, ¿no? El de preferencia, ¿no? El de preferencia. Monitor cardíaco. Entonces, acá ya hemos visto los puntos claves de la atención recién nacido, ¿no? Entonces, vamos a hacer un punto más que es muy importante. Entonces, y ya en las contracciones cardíacas podemos dar también adrenalina, ¿no? Podemos dar también adrenalina. Entonces, después es muy importante, ¿no? La respuesta, ¿no? Entonces, evalúas la frecuencia cardíaca en un minuto después de la administración de adrenalina, ¿no? Vas a continuar con el BPP al 100%, ¿no? Y si la frecuencia cardíaca es menos de 60 después de la primera dosis, puedes repetir la dosis cada 3 a 5 minutos, ¿no? Cada 3 a 5 minutos. Bien. ¿Qué es lo más importante de esta parte acá, ¿no? La adrenalina, la disolución es 1 en 10.000. No te olvides, la dilución es 1 en 10.000 de adrenalina, ¿no? De adrenalina. ¿Qué es lo más importante? La vía intravenosa es la preferida, ¿no? La vía intravenosa es la preferida sobre la vía intraósea, ¿no? Ahora, una cosa importante, la vía endotraqueal solamente mientras se obtiene acceso intravenoso o intraóseo, ¿no? Mientras tú obtienes la vía intraósea o intravenosa. Vamos a ir de frente acá, ¿no? Por la vía intravenosa intraósea, la dosis es de 0.1 a 0.3. No lo olvides, la vía intravenosa 0.1 a 0.3. Y la vía endotraqueal de 0.5 a 1 ml kilogramo, ¿no? 1 ml kilogramo. Entonces pueden preguntarte eso de la dosis porque tienes dos valores acá, ¿no? Entonces la vía intravenosa e intraósea 0.1 a 0.3 ml. Y la vía endotraqueal de 0.5 a 1 ml, ¿no? Bien. Esto es en la parte de recién nacido, ¿no? Entonces no se olviden los pasos iniciales, ¿no? Los pasos iniciales, acuérdate las indicaciones, ¿no? Tanto de las compresiones torácicas, tanto del BPP, ¿no? Tanto del BPP. Y
es muy importante, ¿no? Entonces, que sigas este algoritmo y te va a ayudar a responder la mayor cantidad de preguntas, ¿no? De acá salen la mayor cantidad de preguntas y algunos puntitos más extra que hemos tratado. Bien, vayamos a patología respiratoria, ¿no? Entonces, para patología respiratoria vamos a utilizar, primero como motivos de examen, ¿no? El test de Silverman-Anderson, ¿no? El test de Silverman-Anderson. Entonces, para esta parte, este test también es muy importante que lo sepas, ¿no? Muy importante. Y esto es en relación al Apgar. Acuérdate que mientras tengas un mayor score de Apgar es mejor. En la patología respiratoria o en el score de Silverman-Anderson, mientras más tengas es peor. Es lo opuesto, ¿no? Es lo opuesto. Entonces acuérdate que tienes varios, ¿no? Disociación tóraco-abdominal, uno de los ítems, ¿no? Retracción sifoidea, quejido respiratorio, aleteo nasal y tiraje, ¿no? Entonces son cinco ítems que tienes que recordar, ¿no? Entonces, disociación tóraco-abdominal, ¿no? Entonces acuérdate, cuando es normal, ¿no? Cuando uno es tórax fijo y se mueve sobre el abdomen, ¿no? Y en el 2 de respiración en balanceo, ¿no? El tórax se mueve y el abdomen no se mueve, entonces hay una disociación, ¿no? Hay una disociación. Bien, retracción sifoidea, ¿no? Si es ausente, discreta o intensa, ¿no? El quejido respiratorio, si es ausente o solo se oye con fonendoscopio. O si se oye a distancia sin fonendoscopio, ¿no? Sin estetoscopio. Aleteo nasal, ausente, discreto o intenso, ¿no? Y tiraje, ¿no? Ausente, intercostal, ¿no? O 2 puntos intersupra e infracostal. Eso hasta ahora no va a venir, pero hay que tener muy en cuenta esta parte de acá, ¿no? Entonces, para que te acuerdes, diré que a ti, ¿no? Diré que a ti, ¿no? Entonces es disociación, ¿no? Disociación, retracción, sifoidea, quejido, ¿no? Quejido, aleteo, ¿no? Aleteo nasal y tiraje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores, no? Entre 0 a 2 no existe disnea, ¿no? 3 a 4, dificultad respiratoria moderada, ¿no? Más de 5, dificultad respiratoria grave, ¿no? Algunos dicen más de 7, ¿no? Pero según el CTO, mayor o igual a 5. Entonces, mayor o igual a 5. Esa pregunta hasta ahora no han venido en el ENAM, ¿no? Ni en el residentado, pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Tal vez por ahí pueda venir, ¿no? Y eso viene bastante en el MIR. Bien, vayamos a taquimia transitoria al recién nacido. Y lo que tienes que acordar de la taquimia transitoria al recién nacido, que se da por la ausencia, ¿no? Retraso de absorción de líquido pulmonar, ¿no? Vamos a hacer los puntos claves nada más. La etiología, ¿no? Acuérdate que este es un recién nacido a término, ¿no? Y prematuro entre 35 y 36 semanas, ¿no? Entonces, a veces te ponen un paciente de 35 semanas, ¿no? 35 semanas con dificultad respiratoria, ¿no? 35 semanas. Entonces, como es menor de 37 semanas, tú piensas que es síndrome de estrés del recién nacido, ¿no? O enfermedad de membrana hialina, pero no. Acuérdate que recién nacido a término y prematuro entre 35 a 36, ¿no? 35 a 36. Ese punto de corte, no se olviden, 34 semanas. Menor de 34 semanas, enfermedad de membrana hialina. Y mayor de 34 semanas, taquimia transitoria al recién nacido. Ese punto no se olviden. A veces ves preguntas como 35 semanas y ves dificultad respiratoria y marcas enfermedad de membrana hialina, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta esto. Aparte de la edad gestacional, los factores de riesgo, ¿no? La taquimia transitoria usualmente es un paciente que ha sido sometido a cesárea, ¿no? Acá no ha salido, pero es sometido a cesárea. Es muy importante, ¿no? Entonces, acuérdate, este paciente, ¿no? La epidemiología, este paciente que es a término y es un prematuro entre 34 y 36. 34 como punto de corte. Menor de 34 semanas, acuérdate, siempre enfermedad membrana hialina. Y mayor de 34 semanas, taquimia transitoria al recién nacido. Bien, ¿cómo es la clínica, no? La clínica es un distrés respiratorio leve a moderado, El inicio es inmediato, ¿ya? Pero que es importante, ¿no? Al menos entre 6 y 8 horas, ¿no? Algunos se presentan en un intervalo entre 6 a 8 horas, ¿ya? Entre 6 a 8 horas. La recuperación es a los 2 a 3 días, eso es algo importante. El distrés respiratorio, la evolución es constante en el tiempo. Ya ese distrés leve, moderado, no va a incrementar, se va a mantener constante en el tiempo, es lo más importante, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿No? En laboratorio acá, ¿no? Rayos X, ¿no? En rayos X, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? La trama broncovascular periliar, ¿no? La trama broncovascular periliar. Líquido en cisuras, ¿no? Líquido en cisuras, la famosa cisuritis, ¿no? Discreta hiperinsuflación. Vean acá, estas costillas están casi aplanadas, ¿no? Casi planas, ¿no? Casi planas. Y no existe broncograma aéreo, ¿no? Es muy importante. El broncograma aéreo es más
característico en la membrana hialina, ¿no? Entonces, tal vez algo que que se menciona bastante en los exámenes es esto, ¿no? Discreta hiperinsuflación, líquido en cisuras y trama broncovascular periliar. Entonces, no te olvides, líquido cisura. Te van a decir cisuritis, ¿ya? Y tú ves cisuritis, no vas a marcar a lo loco taquimia transitoria. Tienes que ver si es que te dan estos valores, ¿no? Si es un pretérmino entre 35 y 36, mayor de 34 semanas, ya con mayor seguridad, ¿no? Y si es un distrés respiratorio leve que se ha recuperado, ya con mayor seguridad también marcas. Pero si ves solo cisuritis, tampoco tienes que ver también las otras alternativas, ¿no? Si no te mencionan nada del recién nacido, ya marcas cisuritis, taquimia transitoria, ¿no? Entonces, sin problemas. ¿Qué es lo más importante del tratamiento, no? Oxigenoterapia es la resolución, ¿no? Entonces, recuerda que esta recuperación se da en el segundo o tercer día, ¿no? Entonces, es muy importante en la taquimia transitoria recién nacido. Entonces, los puntos más importantes, ¿no? Entonces, no lo olvides. Acuérdate de la epidemiología, un recién nacido a término y pretérmino mayor de 34 semanas, entre 35 y 36. Si tú tienes un recién nacido en estas, y además te dice que ha sufrido que ha tenido el parto, la vía de parto por cesárea, entonces ya marcas taquimia transitoria. Entonces, no te olvides también las características clínicas, ¿no? El distrés respiratorio leve a moderado con recuperación al segundo y tercer día. Y la clínica, ¿no? En cuanto a al rayos X, no te olvides, trama broncovascular periliar, ¿no? Trama broncovascular periliar, líquido en cisuras o también cisuritis o discreta hiperinsuflación, y no existe broncograma aéreo, es lo más importante, ¿no? Porque vayamos a enfermedad de membrana hialina, ¿no? En enfermedad de membrana hialina ya es un recién nacido pretérmino, menor de 34 semanas, es lo más importante, menor de 34, no te olvides este valor, ¿no? De la edad gestacional. La patología, la fisiopatología de déficit de surfactante, no vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Entonces, factores de riesgo que te van a hablar para que tú marques enfermedad de membrana hialina, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la prematuridad, el sexo masculino, la predisposición familiar, la cesárea, la diabetes materna y la asfixia perinatal. Entonces, también la cesárea está acá, ¿no? Pero ¿a qué te vas a agarrar? A la edad gestacional en este caso, ¿no? La edad gestacional. Y, por ejemplo, acá en la enfermedad de membrana hialina, el factor de riesgo más importante es la prematuridad, ¿no? Bien, no te olvides esto, ¿no? Lo siguiente, la clínica de la enfermedad por membrana hialina es distrés inmediato tras el parto. Y es parecido, ¿no? Pero este es más temprano, este es más temprano, menos de 6 horas. Algunos pacientes desarrollan el distrés o la dificultad después del parto, pero algunos se demoran, pero es menos de 6 horas, ¿no? Entonces, menos de 6 horas. Es la diferencia, ¿no? Entonces, la taquimia transitoria del recién nacido es también después del parto, pero es entre 6 y 8 horas, ¿no? Algunos recién nacidos desarrollan la clínica entre 6 y 8 horas, ¿no? Entonces, y es estacionario, ¿no? Pero ¿qué es lo que te van a decir en esta parte de acá de la clínica? Es que es refractario y es progresivo, ya es progresivo. La dificultad del recién nacido en taquimia transitoria es leve o moderada, pero en acá no es progresiva, ¿no? Va incrementando y se va haciendo severo a través del tiempo. Es muy importante esto. De presentación más temprana, es refractario, es progresivo, ¿no? Es de evolución más rápida, ¿no? En cuanto a la enfermedad de membrana hialina. Muy importante. En el laboratorio, en el rayos X que vas a encontrar, ¿no? Infiltrado retículo granular, ¿no? Infiltrado retículo granular, el famoso broncograma aéreo, ¿no? El famoso broncograma, mira acá está, el famoso broncograma aéreo, lo tienes acá, ¿no? La atelectasia, puedes encontrar la atelectasia, ¿no? Recuerda que la deficiencia de surfactante, el surfactante reduce la tensión superficial, ¿no? Entonces eso es lo que evita que el alvéolo se colapse, ¿no? Entonces si tienes deficiencia de surfactante, este alvéolo se va a colapsar, entonces vas a tener atelectasia, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una atelectasia? Tú lo que vas a encontrar es que la tráquea está desviada hacia el lado, ¿no? Hacia el lado de la lesión, ¿no? Hacia el lado de la lesión. Y algo más importante, ¿no? Algo más importante, que las costillas están horizontalizadas, ¿no? Las costillas están horizontalizadas. Lo más importante de la atelectasia, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tienes que tener en cuenta de la enfermedad de membrana hialina? Entonces, es muy importante que te acuerdes la etiología y la clínica. Es progresivo y es refractario. Y acuérdate los factores de riesgo. Bueno, ¿cómo puedes prevenir, no? Corticoides, ¿no? Es muy importante. Los corticoides incrementan la síntesis de surfactante. Entonces, puedes utilizar dexametasona o betametasona. ¿Cuáles son los efectos científicamente comprobados de estos, ¿no? Reduce la hemorragia y la matriz germinal, ¿no? Y la persistencia del ductus arterioso y la enterocolitis necrotizante, ¿no? Tal vez reduce la mortalidad, pero estos 3 puntos muy importantes, ¿no? 3 puntos muy importantes que te pueden preguntar, ¿no? Bien. Otra cosa importante, ¿no?
El tratamiento, ¿no? Soporte respiratorio, ¿no? Soporte respiratorio. Este paciente puedes darle oxigenoterapia, incluso asistencia ventilatoria, incluso pueden ventilación mecánica. Pero ¿qué es lo más importante? Que tienes que administrar surfactante por vía endotraqueal, ¿no? Por vía endotraqueal. No vamos a hablar acá del tipo surfactante, ¿no? Pero es muy importante que recuerdes que membrana hialina administra surfactante. Y tal vez puedes dar antibióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes usualmente hacen infecciones, entonces puedes utilizar ampicilina y gentamicina, ¿no? Si ves a este paciente, aparte de que está haciendo enfermedad membrana hialina, lo ves un poco séptico, no está haciendo fiebre. ¿Qué más? Complicaciones que puede tener la enfermedad hialina. Acuérdate que esos pacientes hacen hipoxia, ¿no? Entonces puedes tener una persistencia del ducto arterioso, puedes generar neumotórax, ¿no? Displasia broncopulmonar también, y retinopatía de la prematuridad, ¿no? Acuérdate que este prematuro, si tú le vas a dar oxígeno elevado, le puedes causar una retinopatía de la prematuridad. Y esto es muy importante porque acuérdate en el RCP, cuando tú iniciabas BPP, ¿no? Acuérdate cuando iniciabas BPP, en los mayores de 35 semanas dabas el FIO al 21%, ¿no? Entonces, pero menores de 35 dabas entre 21 y 30%. Entonces es muy importante que a esos pacientes se les administre un poco más de oxígeno. Y esto puede ayudar a la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de acá. Ya, entonces no te olvides en la enfermedad membrana hialina, este punto es muy importante, 34 semanas, es pretérmino, ¿no? Es pretérmino de menor de 34 semanas y que te hablan en esta clínica que el inicio es inmediato tras el parto, ¿no? Menor de 6 horas y la clínica es refractaria y progresiva, es lo que te van a decir, ¿no? En la clínica. Entonces, las preguntas las vas a responder de la siguiente manera, ¿no? Si te hablan de distrés y es mayor de 34 semanas y está con cesárea, es enfermedad de taquimia transitoria. Pero si te hablan de enfermedad membrana hialina menor de 34 semanas y a la vez te dicen dificultad respiratorio temprano, refractario y progresivo, marcas enfermedad membrana hialina. A la vez que tiene que tener factores de riesgo como prematuridad, sexo masculino, cesárea, diabetes materna, asfixia perinatal, eso también coadyuva la enfermedad por membrana hialina, ¿no? Por membrana hialina, es muy importante. No te olvides eso de acá en los laboratorios. Se ha preguntado bastante, tal vez no se ha preguntado en ENAM, pero sí se ha preguntado bastante residentado, ¿no? Entonces también se puede preguntar en ENAM. Infiltrado retículo granular con broncograma aéreo. Vayamos a la siguiente, síndrome de aspiración meconial. Si la taquimia transitoria del recién nacido estaba dada en un paciente a término, ¿no? Y con una edad gestacional mayor de 34 semanas, ¿no? Un pretérmino con mayor de 34 semanas. Y en la enfermedad pulmonar hialina era un pretérmino, el síndrome de aspiración meconial afecta principalmente recién nacidos término y postmaduros o posttérmino. Bien, la patogenia. La patogenia que te va a dar la aspiración de meconio es muy importante. Te va a causar varias cosas, ¿no? Obstrucción de vía aérea, ¿no? Entonces te puedes generar síndromes de flujo, de escape de flujo aéreo, ¿no? Entonces este paciente puede hacer neumotórax, ¿no? Puede hacer neumotórax y coadyuvar, ¿no? Síndrome de aspiración meconial. Puede hacer atelectasias, acuérdate que es una vía aérea, ¿no? Puede hacer atelectasias, ¿no? Puede hacer mediante su desactivación de surfactante también puede hacer atelectasias, ¿no? Puede generar neumonitis química, ¿no? Y generar inflamación, ¿no? Esta inflamación puede generar vasoconstricción y hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Y todo esto se traduce en insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, en la patogenia, acuérdate, obstrucción de vía aérea, neumonitis química, ¿no? Sobreinfecciones bacterianas y disfunción de surfactantes, muy importante, ¿no? Disfunción de surfactantes es muy importante. Factores de riesgo. Es muy importante tener en cuenta que es postmaduro, sufrimiento fetal agudo, pequeño edad gestacional, insuficiencia placentaria, compresión del cordón y afroamericanos, ¿no? Afroamericanos, como factores de riesgo más importantes del síndrome de aspiración meconial. La clínica, ¿no? Te va a dar clínica, la clínica no es tan característica como la taquimia transitoria recién nacido. Entonces las preguntas de síndrome de aspiración meconial son más fáciles de responder, ¿no? Entonces es un distrés respiratorio, puede ser distrés respiratorio, retracción, tórax abombado, tractores, ¿no? Pero siempre tienes que acordarte que está asociado, ¿no? A atelectasias, a neumotórax, a ¿qué más? Sobreinfecciones bacterianas, sobre todo, ¿no? Sobreinfecciones bacterianas, muy importante. Los rayos X que vamos a tener, ¿no? Hiperinflación en los campos, vamos a encontrar diafragmas aplanados, ¿no? Infiltrados irregulares, gruesos o en parche, ¿no? Esto te van a hablar en parche, ¿no? Infiltrados en parche es muy importante, en parche, ¿no? O aspecto de empedrado, ¿no? En parche es muy importante. Y presencia de neumotórax y neumomediastino, ¿no? Neumotórax y neumomediastino. Entonces este paciente, ¿cuál es la característica muy importante del síndrome de aspiración meconial? Ese aspecto parcheado
¿no? El aspecto parchado de estos infiltrados irregulares gruesos, ¿no? Gruesos e irregulares, muy importante, estos infiltrados. Aspecto parchado. Bien, en el tratamiento que vas a dar oxigenoterapia, vas a dar apoyo ventilatorio y cobertura con antibióticos, ¿no? Cobertura con antibióticos. El síndrome de aspiración meconial, no te olvides, el recién nacido término postmaduro, ¿no? Postmaduro, acuérdate de distrés respiratorio, es el que está asociado a neumotórax, no es el que está asociado a telestasias también, ¿no? A inflamación, neumonitis química y sobre infecciones bacterianas, ¿no? Sobre infecciones bacterianas. Entonces no te olvides las características del rayos X, ¿no? Se pregunta bastante en el recientado, ¿no? Diafragmas aplanados. Y tal vez lo más importante es esto, ¿no? Infiltrados irregulares y gruesos, ¿no? Este aspecto parchado de la placa de rayos X, no lo olvides, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. Bien, esto es en cuanto a los puntos más importantes, lo más preguntado de síndrome de patología respiratoria del recién nacido, ¿no? Vayamos a hipoglicemia recién nacido. Bien, para hablar de hipoglicemia recién nacido, tenemos que tener tenemos que tener en cuenta el valor, ¿no? Menos de 40 según la norma técnica. Lo he puesto con menos de 40 según la norma técnica, ¿no? La mayor, porque según el colegio americano es menos de 45, ¿no? Menos de 45. Bien, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de desarrollar hipoglicemia neonatal, ¿no? Lo más importante tener en cuenta es la prematuridad de la cabeza, ¿no? El RCU, hijo de madre diabética, ¿no? Macrosómicos, muy importante. Los pacientes con sepsis también desarrollan hipoglicemia recién nacido. Hiperinsulinismo y desórdenes metabólicos, ¿no? Pueden desarrollar hipoglicemia en el recién nacido. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Hipoglicemia asintomática, ¿no? Usualmente vas a tener un paciente con factores de riesgo pero sin hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia asintomática, lo que puedes tener es, por ejemplo, tremor, letargia, cianosis, convulsiones, apnea, taquimia y succión. Los síntomas no son tan característicos, ¿no? No son tan característicos, tienes que tener en cuenta. Entonces pueden producir una gran cantidad, ¿no? Entonces tal vez puede ser, lo que más te hablan son convulsiones, ¿no? Tal vez convulsiones te pueden hablar más que todo frecuentemente. Cianosis, ¿no? Entonces te puede producir un gran abanico de síntomas, ¿no? Distintos tipos de síntomas. ¿Qué es lo más importante? Según tu norma técnica, ¿cuál es el valor que tienes que tener en cuenta, ¿no? Glicemia menos de 40, ¿no? Glicemia menos de 40, ¿no? Menos de 40. Pero según el colegio americano son menos de 45. Pero tu norma técnica te dice menos de 40. Menos de 40, tu norma técnica. ¿Sí? ¿Qué más, no? Es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos. La hipoglicemia transitoria es un problema de adaptación, ¿no? El paciente con factores de riesgo no se adapta bien, ¿no? Al estar fuera del útero, entonces va a generar hipoglicemia, ¿no? Y otro punto importante, la hipoglicemia persistente, ¿no? La hipoglicemia persistente es un paciente que tiene una hipoglicemia de larga duración, como dice su nombre, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante? Que tiene más de 7 días de duración o un VIG más de 12 miligramos por kilogramo peso por minuto, ¿no? Entonces, dos cosas importantes de la hipoglicemia persistente. Duración más de 7 días o un VIG más de 12, ¿no? Más de 12. Bien. Entonces, este paciente con factores de riesgo o con sintomático lo vamos a manejar de la siguiente manera. El paciente con factores de riesgo, ¿no? Con factores de riesgo, si digamos, tolera la vía oral, ¿no? Lactancia materna precoz. Pero si no tolera la vía oral, le puedes dar glucosa al 4 a 6 miligramos kilogramo con un VIG, ¿no? De glucosa al 4 a 6 miligramos kilo peso por minuto, ¿no? Por minuto. Entonces, es muy importante en factores de riesgo. Pero si digamos le tomas la glucosa y te sale menos de 40, entonces tienes que tener dos escenarios, ¿no? Dos escenarios. Si la glucosa está en menos de 40, aporte precoz, ¿no? Y está asintomático, aporte de leche materna precoz, ¿no? Leche materna precoz. Pero si en el examen te dicen que este recién nacido tiene factores de riesgo y es sintomático, te hablan todos estos síntomas, tremor, letargia, cianosis, convulsiones, y te hablan de una glucosa menos de 40, o te hablan de este paciente que tenga esta clínica, ¿no? Toda esta clínica, y que además tiene prematuridad o es hijo de madre diabética, piensa que es una hipoglicemia, ¿no? Piensa que es una hipoglicemia, sobre todo convulsiones. Entonces, a la cabeza que vas a manejar, vas a utilizar primero dextrosa al 10%. ¿Cuánto? Al 10%. Intravenoso, 2 miligramos en bolo, ¿no? 2 miligramos en bolo, 2 miligramos kilo peso en bolo. Es muy importante. Esta parte de acá se ha preguntado bastante en el ENAM, ¿no? Bastante en el ENAM. Entonces, es el paciente sintomático, ¿no? Con glucosa menos de 40, le vas a dar dextrosa al 10% y 12 ml kilogramo peso por de dosis 12 ml kilogramo peso en bolo, ¿no? 2
ml kilogramo peso en bolo. Es muy importante esta parte de acá, porque hay veces te ponen preguntas y te dan peso, ¿no? Entonces te ponen 4 o te ponen 2, ¿no? Te ponen 2, pero no te ponen ml kilo peso, entonces te ponen 2. 4 ml nomás te ponen. Entonces acuérdate bien esto. Esta es la dosis, ¿no? 2 ml kilo peso. Y encima te ponen un paciente de 2 kilos, ¿no? Entonces la dosis en bolo de este paciente sintomático es 4, ¿no? Entonces marcas 4, pero la mayoría marca 2, pensando que es que es la dosis, la dosis, la dosis de dextrosa, ¿no? En bolo. Pero si es que solo tienes ml, acuérdate que tienes que ver, ¿no? El peso también. Entonces te confundes a veces la dosis que le vas a dar con la dosis que debes darle, ¿no? De por miligramo kilo peso, ¿no? La cantidad total que le vas a dar por la dosis kilo peso, ¿no? Entonces, kilo peso. Y después le vas a dar un BIG de 6 a 8 miligramos kilogramo por minuto, ¿no? Un BIG de 6 a 8. Entonces, ¿qué es lo más importante de hipoglucemia recién nacido? Tienes que tener los factores de riesgo, tienes que acordarte también, la clínica es muy importante, ¿no? La clínica, los factores de riesgo y el diagnóstico, ¿no? Según tu norma técnica, 40, menos de 40 miligramos, ¿no? Y según la asociación americana, ¿no? La asociación americana menor de 45, menor de 45. Bien. Vayamos al siguiente, ¿no? Ictericia neonatal. En cuanto a ictericia neonatal, va a haber muchos factores, ¿no? Va a haber muchos factores que vamos a tomarlos punto a punto. Bien, entonces vayamos primero a el mecanismo, ¿no? El ciclo de la bilirrubina. Acuérdate que la ruptura de la hemoglobina y las proteínas M van a generar hemoglobina, ¿no? Y globina y hierro, ¿no? Y este hierro va a pasar por metabolismo, entonces vamos a tener bilirrubina, ¿no? A la cabeza bueno, en sangre que vamos a tener bilirrubina no conjugada, ¿no? Bilirrubina no conjugada. Acuérdate que la bilirrubina no conjugada se une entre de 7 a 8 miligramos, ¿no? Se unen a 1 gramo de albúmina, ¿no? 7 a 8 miligramos por decilitro de bilirrubina no conjugada se unen a 1 gramo de albúmina. Este se va a unir, ¿no? En los hepatocitos mediante ligandinas va a pasar al hepatocito y va a hacer la conjugación, ¿no? Mediante la glucuronil transferasa, ¿no? Entonces se va a convertir en bilirrubina conjugada, ¿no? Bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada no puede ser absorbida por los enterocitos, no puede ser reabsorbida, entonces no puede generar el ciclo enterohepático. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, en el tracto gastrointestinal vas a tener glucuronidasas, ¿no? Producidas por la flora, ¿no? La flora del intestino. Entonces esto lo que van a hacer es va a convertirlo a bilirrubina no conjugada, ¿no? Bilirrubina no conjugada. Y este va a regresar al torrente sanguíneo y va a hacer la famosa circulación enterohepática, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante, no? Que esta bilirrubina no conjugada se convierte en urobilinógeno, ¿no? Y ese urobilinógeno, la bilirrubina no conjugada, ¿no? Esta bilirrubina indirecta se convierte en urobilinógeno y estercobilinógeno, ¿no? Este urobilinógeno se excreta por la orina y este estercobilinógeno se excreta por las heces, ¿no? Por las heces, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez te puedan preguntar, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta parte de acá. Si tú tienes una patología en el cual tienes un incremento de hemólisis, digamos, ¿no? De hemólisis, entonces tú ¿qué esperas tener, ¿no? En sangre, ¿no? En sangre lo que tú vas a tener es un incremento de bilirrubina indirecta, ¿no? Bilirrubina indirecta. Pero si tú tienes, digamos, una obstrucción en la vía biliar, entonces estás ante un cuadro obstructivo, por ejemplo, una coledocolitiasis, ¿no? En el cual el paciente está haciendo obstrucción de ictericia por coledocolitiasis, lo que tú vas a incrementar son lo voy a hacer con el lapidito. Ya. Lo que tú vas a incrementar es la bilirrubina directa, ¿no? La bilirrubina directa. ¿Qué es lo más importante? En orina lo que tú puedes dosar es el urobilinógeno y la bilirrubina, ¿no? El urobilinógeno y la bilirrubina. Si tú vas a dosar en un paciente con hemólisis, ¿qué es lo que esperas encontrar, no? El incremento de urobilinógeno y la bilirrubina disminuida, ¿no? La bilirrubina disminuida, ¿no? La bilirrubina disminuida en orina. Esto es en orina, ¿no? Esto es en orina, es importante. Esto es en orina. Aparte, y lo de arriba es en sangre, ¿no? En orina tú lo que vas a encontrar, si tienes el predominio de bilirrubina indirecta, tú vas a tener incremento de urobilinógeno y disminución de la bilirrubina, ¿no? Disminución de bilirrubina. Pero si tú vas a dosar esto en los pacientes con obstrucción
¿no? O por deficiencia de excreción de bilirrubina directa, lo que tú vas a tener es un urobilinógeno disminuido y un incremento de bilirrubina, ¿no? Acuérdate que esta bilirrubina directa se está acumulando en sangre, ¿no? Entonces, igual lo estás excretando por la sangre, por la orina, ¿no? Entonces, es la forma en la cual tú puedes distinguir estos dos, ¿no? Acuérdate. En el caso de hemólisis, ¿no? O prehepática, una enfermedad prehepática, en orina, si es una hemólisis, digamos, el incremento de urobilinógeno y la disminución de bilirrubina, ¿no? Pero si tú estás en una obstrucción, un defecto en el cual no puedes excretar esta bilirrubina ya conjugada, tienes la disminución de urobilinógeno y tienes incremento de bilirrubina en orina, ¿no? Bilirrubina en orina. Es muy importante esta parte. Bien. Entonces, pasando todo esto del mecanismo de la ictericia, ¿no? De la bilirrubina, todo el ciclo de la bilirrubina, vayamos a definiciones clásicas. Primero vayamos a ictericia fisiológica, ¿no? La característica de la ictericia fisiológica, que es lo más importante, ¿no? La aparición es a partir del segundo día, ¿no? La aparición de a partir del segundo día. Bien, la aparición a partir del segundo día, ¿no? Es muy importante la aparición del segundo día. La bilirrubina total en recién nacidos a términos es menor de 12, ¿no? Menor de 12. Y en pretérminos, menor de 14. Menor de 14, ¿no? Menor de 14. La duración es menor de 10 a 15 días, ¿no? No es tan prolongada. Y tal vez algo característico de acá, ¿no? El incremento de bilirrubina es menor de menor de 5 miligramos por decilitro, ¿ya? Menor de 5 miligramos por decilitro. Veamos las características de la bilirrubina, no, de la ictericia patológica, ¿no? La ictericia patológica es la que se aparece en las primeras 24 horas, ¿no? Las primeras 24 horas. Y esto es lo más importante, ¿no? Y esto fue pregunta de residentado. El incremento de bilirrubina en ictericia patológica es más de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Eso no se olviden. Pregunta de residentado, ¿no? Pregunta de residentado. La bilirrubina indirecta puede estar más de 13 miligramos, ¿no? A términos, ¿no? Y en pretérminos más de 15. Esto es importante también, ¿no? Porque en ictericias patológicas tienes bilirrubina a predominio directo también, ¿no? Bilirrubina a predominio directo, ¿no? ¿Y cuánto, no? Más de 2 miligramos por decilitro o más del 20% de la bilirrubina total, ¿no? Es muy importante estos valores. Y estos dos que te he marcado en naranja han sido preguntas residentado. La duración es mayor, ¿no? La duración es mayor. Duración a términos más de 10 días, ¿no? Y en pretérminos más de 21 días. Dos formas, entonces ya sabes cómo es la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. Vayamos al siguiente punto, y es algo que confunde bastante, ¿no? Ictericia por leche materna e ictericia por lactancia materna. La ictericia por leche materna es una ictericia de presentación tardía, ya de presentación tardía. ¿Por qué se da, no? Se da por un factor en la leche, supuestamente por esto, ¿no? Presencia de glucuronidasas, ¿no? Que lo que van a hacer es incremento del metabolismo de las bilirrubinas y van a generar ictericia. ¿Ya? Pero por la misma leche materna. La presentación es esto, acá hay algunos dicen 5 a 7 días, ¿ya? A partir del 5 a 7, al quinto o séptimo día, va incrementando, ¿no? Y es prolongada, es 20 a 30 días, ¿no? El pico a las cuantas semanas se da a la tercera semana, ¿no? Entonces, y es progresiva, pueden tener ictericias de incluso 20 miligramos, ¿no? Por decilitro, recién nacido, ¿no? Pero este recién nacido no es tan abrupto, ¿no? No es tan abrupto como una ictericia patológica, sino se presenta a partir del quinto y séptimo día, ¿no? Quinto y séptimo día. El pico la tercera semana. Y es prolongada, ¿no? Acuérdate eso, ictericia por lactancia materna. Por leche materna. Pero la lactancia materna es distinto, ¿no? La ictericia por lactancia materna se da por una mala técnica de la lactancia, ¿no? Mala técnica de la lactancia. Esto ocurre sobre todo en gestantes primerizas, ¿no? Y ocurre en los primeros días, ¿no? Primeros días. Acá está asociada, ¿no? A que este paciente que no ha sido adecuadamente, bueno, ese recién nacido que no ha sido adecuadamente, que no tiene una adecuada lactancia, va a generar una disminución de ingesta de lactancia y una disminución de calorías, ¿no? De esas calorías son la causa que se cree que genera la ictericia, ¿no? La disminución de calorías. A la vez este paciente va a estar deshidratado, ¿no? Va a estar deshidratado sobre todo, entonces ictericia por lactancia materna, entonces ocurre en los primeros días. Entonces no te olvides esos dos conceptos importantes. Otra cosa importante, ¿no? Entonces, cuando tú dosas en sangre la hiperbilirrubinemia, puedes tener hiperbilirrubinemia recién nacido de manera indirecta o de la forma directa, ¿no?
Entonces, si tú tienes hiperbilirrubinemia indirecta, tienes que tener a la cabeza primero, ¿no? La fisiológica, ¿no? La fisiológica. Después anemia hemolítica, sepsis, ¿no? Defectos hematológicos congénitos, ¿no? Por ejemplo, anemias hematológicas congénitas, ¿no? Esferocitosis o enzimopatías, ¿no? Entonces, todos esos te van a generar ictericia con hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? CID, ¿no? Cefalohematoma, no te olvides cefalohematoma, ¿no? Y policitemia, ¿no? Policitemia. Bilirrubina directa, ¿no? Hiperbilirrubinemia directa. Acuérdate, esto fue pregunta de examen, ¿no? CMV, infecciones virales, ¿no? Infecciones CMV, ¿no? CMV, ¿no? Alteraciones metabólicas, ¿no? Galactosemia, ¿no? Galactosemia o fibrosis quística, ¿no? Atresia de vías biliares, ¿no? Atresia de vías biliares también te produce hiperbilirrubinemia directa. Y quistes de colédoco y también la sepsis, ¿no? Y también la sepsis. ¿Qué es lo más importante de la ictericia neonatal? Que tienes que tener en cuenta factores de riesgo. ¿Por qué se produce la ictericia, ¿no? Como podemos tener por sobreproducción o por baja excreción. Como sobreproducción, acuérdate la incompatibilidad, no estás embolizando tanto que estás produciendo hiperbilirrubinemia en mayor cantidad, ¿no? Extracción con vacuum o forceps, ¿no? O uso de oxitocina en el parto, ¿no? Del recién nacido, que el recién nacido tenga policitemia o esté con sepsis o tenga cefalohematomas, ¿no? O asfixia, ¿no? O hipotermia, ¿no? Ese paciente que tenga todas estas clínicas también tiene factores de riesgo para desarrollar ictericia, ¿no? Enfermedades, ¿no? De baja excreción, ¿no? La diabetes o la preeclampsia hace que se excreten en menor cantidad, ¿no? Y antecedentes familiares, ¿no? De ictericia o anemia. Prematuridad, ¿no? Baja excreción, ¿no? Los prematuros usualmente no tienen bien desarrollado este sistema enteropático, entonces no pueden eliminar adecuadamente la bilirrubina. Anomalías gastrointestinales, ¿no? Malnutrición, deshidratación, disminución de ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, como hemos mencionado en la ictericia por lactancia materna, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo son importantes. Bien, vayamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, tú ya has evaluado a este recién nacido, ¿no? Entonces, puedes tener la presentación de acuerdo al día, ¿no? Entonces, para que tengas muy en cuenta el primer día, ¿qué etiología tenemos, ¿no? Tenemos a la cabeza incompatibilidad por RH o ABO, infección perinatal crónica, ¿no? Esos dos a la cabeza. Bien, entre el segundo y tercer día, ¿qué tenemos, no? La sepsis, policitemia, prematuridad, ¿no? Sangre, cefalohematoma, ¿no? El cefalohematoma, la ictericia fisiológica, esto es muy importante, ¿no? Mira en qué día se presenta, ¿no? Entre el segundo y tercer día. Bien, ¿qué más? Ictericia por lactancia, ¿no? Por lactancia es muy importante, ¿no? La ictericia por lactancia se presenta en segundo y tercer, habíamos mencionado, ¿no? Segundo y tercer día. Es temprano, por lactancia, por la mala técnica. Patología hemolítica congénita, ¿no? Enzimopatías o hemoglobinopatías. Patología hemolítica adquirida, ¿no? Infecciones, fármacos o CID también te generan ictericia. Entre el cuarto y quinto día, que a la cabeza, siempre acuérdate, sepsis, ¿no? Hijo de madre diabética, ¿no? Síndrome de Krihard-Najar, síndrome de Gilbert, cuarto y quinto día. Bien. Después de la primera semana, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Y tal vez lo más importante que te tienes que acordar es hipotiroidismo congénito e ictericia por leche materna. En este caso, por leche materna, ¿no? Entonces, la aparición de la ictericia por leche materna y hipotiroidismo congénito se caracterizan principalmente porque son después de la primera semana. Tal vez son los más importantes después de la primera semana. Tenemos otros, ¿no? Hepatitis neonatal, obstrucción anatómica, ¿no? De la vía hepática, atresia congénita de vías biliares intra y extrahepáticas, quiste colédoco, estenosis hipertrófica, mucoviscidosis. Entonces, neoplasia o hipertrofia de ganglios periportales, ¿no? Síndrome de Willis, ¿no? Eritrobacterosis fetal, anemia hemolítica adquirida, hepatitis neonatal, infección, ¿no? En el periodo neonatal, ¿no? Galactosemia, síndrome de Turner, ¿no? Síndrome de Turner. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el primer día, acuérdate de la incompatibilidad y la infección crónica. Segundo o tercer día, ictericia fisiológica a la cabeza. Cuarto y quinto día, sepsis o hijo de madre diabética. Y después de la primera semana, los dos más representantes son el hipotiroidismo congénito y la ictericia por leche materna. Bien, ¿cómo hacemos la evaluación de la severidad? ¿No? Podemos utilizar las escalas de Butani, ¿no? Entonces acuérdate que tienes infantes de bajo riesgo, con mediano riesgo y con alto riesgo. ¿Basado en qué, no? Entonces tienes acá, ¿no? Los infantes de bajo riesgo, ¿no? Esos recién nacidos que son más de 38 semanas, ¿no? De más de 38 semanas que están en buen estado, ¿no? Que están en buen estado. Esos recién nacidos que están en buen estado. De riesgo intermedio, ¿no? Esos de 38 semanas, pero con factores de riesgo, ¿no? Esos recién nacidos
mayor de 38 semanas pero con factores de riesgo, o que sean menores de 37 semanas o prematuros con buen estado, ¿no? Esos de acá. Pero los de alto riesgo, ¿no? Si te pueden preguntar, ¿no? Según las normas de la escala de Butani, ¿no? El nomograma de Butani, ¿quiénes son considerados de alto riesgo, ¿no? Acuérdate, pretérminos con factores de riesgo, ¿no? Pretérminos con factores de riesgo. Bien, después tienes las guías NICE, ¿no? Las guías NICE que te dan un valor, un umbral de sanguíneo transfusión y un umbral de fototerapia, ¿no? Fototerapia. Entonces, dos escalas que utilizas, ¿no? Según la escala de Butani o los nomogramas de Butani o las guías NICE. Y otra vez acá, factores de riesgo, es muy importante. Los factores de riesgo considerados para el nomograma de Butani son la enfermedad isoinmune, ¿no? La deficiencia de glucosa de 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia, asfixia, letargo significativo, inestabilidad térmica, sepsis, acidosis, albúmina menos de 3 gramos por decilitro. Entonces, todos esos factores de riesgo se consideran en las escalas de Butani, ¿no? Otra cosa importante de la ictericia neonatal es que podemos utilizar las escalas de Kramer, ¿no? Valoramos en base a la ictericia neonatal. Esas escalas de Kramer son estas acá, ¿no? Las clásicas, ¿no? De 4 a 7, de 5 a 8.5, de 6 a 11.5, de 4 a 9 a 17, zona 5 a 15. Esto viene en exámenes, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. Pero algo que me llamó la atención y por eso lo he puesto acá, es eso acá, ¿no? Según la norma técnica, ¿qué es lo que menciona? La escala de Kramer, según la norma técnica, te menciona solo 4 zonas, ¿no? En la zona 1, en la cabeza, ¿no? Disculpen, chicos. En la zona 1, la cabeza, ¿no? La cabeza. Bilirrubinemia, ¿no? Bilirrubinemia de 5, ¿no? De 5. Entonces, la cabeza, acuérdate, 5. El tórax, ¿no? El tórax, ¿no? 2 hasta 10, hasta 10. Hasta la rodilla, 15, ¿no? 15. Y zona 4, palmas y plantas, ¿no? Palmas y plantas, más de 18. Más de 18. Pues acuérdate según escalas de Kramer, ¿no? Estas 4 escalas de Kramer, pero tienes que tener en cuenta también las escalas de Kramer clásica, ¿no? Y esta escala de la norma técnica que te menciono, porque te acuerdas. ¿Qué es importante? Si tienes un paciente con ictericia en la cabeza, tienes que reevaluarlo entre 24 y 48 horas. Si tienes un paciente con ictericia del tórax, lo evalúas entre 48 y 72 horas. Y si está hacia la rodilla, mayor de 72 horas, ¿no? Bien. Vayamos al tratamiento, ¿no? Entonces, este paciente que según tu clínica está según la escala de NICE, ¿no? Según la escala de NICE o nomograma, en la zona de fototerapia, inicias fototerapia, ¿no? Inicias fototerapia. No vamos a hablar mucho acá de la fototerapia, más que todos los efectos secundarios que se preguntan bastante en los exámenes, ¿no? Y, por ejemplo, algo a los que te hablan bastante, el efecto más frecuente es la deshidratación, ¿no? La deshidratación es muy importante en sus recién nacidos. Recuerda que estás dándole mucho calor, ¿no? Mucho calor y tiene pérdidas insensibles aumentadas. Hipertermia, eritema dérmico, conjuntivitis, erosión y el síndrome de niño bronceado, ¿no? El síndrome de niño bronceado. Acuérdate sobre todo los factores los efectos secundarios de la fototerapia. Bien. Después, indicaciones de sanguíneo transfusión. Para motivos de examen, chicos, para motivos de examen, no hay una indicación para fototerapia, ¿no? Entonces, la fototerapia se hace de acuerdo a las guías NICE o de acuerdo a las guías del nomograma de Butani, ¿no? Si está en ese rango, ¿ya? Si está en ese rango. Pero como motivos de examen, la mayor cantidad de preguntas, por ejemplo, si tienes más de 15 miligramos por decilitro de 15 miligramos, inicias fototerapia, ¿no? Como motivo de examen. Como motivo de examen sanguíneo de transfusión, en eso sí ya está más establecido, ¿no? En el caso de la sanguíneo transfusión, por ejemplo, si hay una ausencia de respuesta a la fototerapia, ¿no? Fototerapia. Si te hablan, por ejemplo, de un paciente con ictericia, pero que tiene anemia, insuficiencia cardíaca congestiva, también está indicado la sanguíneo transfusión. Si tienes sangre en cordón más de 4.5, una hemoglobina menos de 11, ¿no? Menos de 11 también está indicado en sanguíneo transfusión. Y esto es algo que me llamó la atención, ¿ya? Esto es algo que me llamó. Bilirrubina más de 1 a pesar de fototerapia. Incremento de bilirrubina total más de 1 miligramo a pesar de fototerapia. ¿Qué es lo que mencionan? Si tú tienes una ictericia por isoinmunización, ¿no? Isoinmunización, ¿no? Por RH negativo, lo usual es que esos pacientes con isoinmunización, ¿no? Con hemólisis, lo que tienen una gran hemólisis, ¿no? Tienen una gran producción de bilirrubinas, ¿no? Entonces la bilirrubina total se incrementa en más de 1 miligramo, ¿no? Más de 1 miligramo. Lo opuesto a la ictericia fisiológica, ¿no? En la ictericia fisiológica,
Este incremento de bilirrubina total, ¿no? De bilirrubina total, ¿no? En el día es menos de 1. Ya, es menos de 1. Ictericia fisiológica que no sea hemolítica, es menos de 1. Es por eso que si tú tienes un paciente y haces el control de ictericia, perdón, de bilirrubina, y a la vez clínica y ves que no está mejorando, ¿no? Que no mejora a pesar de la fototerapia, o que el incremento es más de 1 al día, a pesar de fototerapia, está indicado exsanguíneo transfusión. Ahora, otro, hemoglobina entre 11 y 13, ¿no? O otra cosa importante, y eso es algo que se ha preguntado en los exámenes de residencia, eso es lo que más ha venido, que tu incremento sea más de 0.5 miligramos por decilitro hora, ¿no? Este incremento más de 0.5 miligramos por decilitro hora se ha preguntado en exámenes, ¿ya? Y eso lo que nos está hablando es de una hemólisis, ¿ya? Una hemólisis. Y como motivo de examen, algo que se ha preguntado bastante, esto acá, la bilirrubina más de 70 o que esté a los valores cercanos de exsanguíneo transfusión. Entonces, todo recién nacido con bilirrubina total mayor de 20 miligramos, indicación de exsanguíneo transfusión, ¿no? Indicación de exsanguíneo transfusión. Ya. Muy bien. ¿Cómo hacemos la exsanguíneo transfusión? La fórmula es utilizamos el volumen sanguíneo, en este caso 90, por el peso por 2, ¿no? Es el valor de la exsanguíneo transfusión. Ten en cuenta que para pretérminos es 90 mililitros y para términos es 80 a 90 ml, ¿no? 80 a 90 ml. Y tal vez algo que se ha preguntado bastante es esta parte de acá, ¿no? La exsanguíneo transfusión. ¿Qué factor, qué grupo le vamos a dar a este recién nacido para la exsanguíneo transfusión? Vayamos acá. Si tú estás entre un RH negativo, ¿qué factor le vas a dar? Le vas a dar el RH de la madre. Ya es importante, el RH de la madre, ¿no? El RH de la madre. ¿Y qué grupo le vas a dar? Del recién nacido, ¿no? Del recién nacido, el grupo del recién nacido. Esto era el otro lado, chicos. Me confundí. Le vas a dar el grupo del recién nacido. Bien. Ahora, pero ¿qué tal si es este paciente es por inmunización por grupo ABO, ¿no? ABO. Entonces, ¿qué grupo le vas a dar? El grupo O de la madre, el grupo O de la madre. Y el RH, el factor RH, ¿de quién le vas a dar? Recién nacido, ¿no? El recién nacido, ese era lo revés. Entonces, es así como haces el manejo, ¿no? Entonces, no te olvides, este cuadrito tal vez es muy importante porque se preguntan bastante, ¿no? Preguntan de esto, entonces, acuérdate. Si es RH negativo, el de la madre, ¿no? Si es por RH, del de la madre. Y el grupo del recién nacido, ¿no? Del recién nacido. Pero si es por ABO, ¿no? Por ABO, ¿qué grupo le vas a dar? De la madre, ¿no? Y qué RH del recién nacido, ¿no? Del recién nacido. Muy importante, ¿no? Muy importante para tener en cuenta. Eso es en cuanto a ictericia neonatal, chicos, ¿no? Entonces, el último tema, vamos a ver sepsis neonatal, ¿no? Es algo que también se pregunta bastante. Para sepsis neonatal tenemos que tener en cuenta la sepsis temprana, menor de 72 horas. La etiología más frecuente, si te van a preguntar de la sepsis temprana, ¿no? Neonatal temprana, es el estreptococo del grupo B, ¿no? La Galactiae es el más frecuente. En segundo lugar, E. coli, ¿no? E. coli. Entonces, si tú en el examen no tienes a Galactiae y tienes E. coli, marcas E. coli, ¿no? Pero si tienes a Galactiae y E. coli, marcas a Galactiae, ¿no? Marcas a Galactiae. Listeria monocitógenes, ¿no? 5%, ¿no? De tercera causa. La listeria monocitógenes es muy importante porque está asociado al consumo de productos lácteos, ¿no? Productos lácteos, es muy importante eso, productos lácteos. Otra cosa importante, la listeria monocitógenes es un bacilo gram positivo. ¿Qué color iba a ser, no? ¿Qué color iba a ser este bacilo gram positivo? Color azul, ¿no? Color azul o morado. Otra etiología, Staphylococcus aureus o epidermidis, ¿no? La clínica con mayor frecuencia que encuentras en la sepsis temprana es la neumonía. No lo olvides, chicos, la neumonía, ¿no? La neumonía. Y la mortalidad es mayor, 40-58%, si no le das un tratamiento adecuado, ¿no? Los factores de riesgo que tienes para sepsis temprana son 1. Colonización de estreptococo del grupo B y la Galactiae. Según norma técnica, ¿a las cuántas semanas tienes que hacerle este screening? 35 a 37 semanas, ¿no? Le haces el screening en secreción cervical, vaginal, y buscas a Galactiae, ¿no? 35 a 37 semanas, ¿no? 35 a 37 semanas, no lo olvides, ¿no? Colonización. Corioamnionitis, ¿no? Corioamnionitis, ajá, está mal, chicos. Corioamnionitis, ¿no? Corioamnionitis.
RPM prolongado, ¿no? Más de 18 y tu materno. Son factores de riesgo para el desarrollo de sepsis temprana. Bien, sepsis tardía, ¿no? Mayor de 72 horas, no lo olvides, mayor de 72 horas. A la cabeza, ¿cuál es el germen más frecuente, más asociado? Pregunta examen, epidermis. Estafilococo coagulasa negativo, ¿no? Epidermis. Como segunda, aureus, ¿no? También puedes encontrar Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es la clínica que se observa con mayor frecuencia en sepsis tardía? Meningitis, ¿ya? Meningitis. La mortalidad es de 10 a 15%. De 10 al 15%. De 10 a 15%. Factores de riesgo para tardía: catéteres, no procedimientos invasivos, la enterocolitis necrotizante y uso prolongado de antibióticos, ¿no? Y uso prolongado de antibióticos. De este cuadrito viene bastantes preguntas, entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas, estos puntos, ¿no? Estos puntos claves. Bien, otra cosa importante. ¿Cuál es la clínica de sepsis neonatal? No puede ser distrés respiratorio, letargia, irritabilidad, convulsiones, hipotermia, hipoglicemia, hipotermia, dos hipotermias, están mal estos chicos, acidosis, apnea y cianosis, ¿no? Pero ¿qué tienes que tener en cuenta acá? Es los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. Si te hablan de ese recién nacido que nace de madre con colonización por estreptococo del grupo B, o te hablan de RPM prolongado, corepneumonitis, ¿no? Entonces, piensas en sepsis neonatal, ¿no? Tienes que tener en cuenta la sepsis neonatal. O si es pretérmino también es muy importante. Y si es para tardía, acuérdate que haya sido previamente hospitalizado, ¿no? Uso de catéteres, ¿no? El NEC, procedimientos invasivos, uso prolongado de antibióticos, entonces también son factores de riesgo, ¿no? Entonces esta clínica. Entonces, si tú tienes clínica y no tienes laboratorio, solo son una sepsis neonatal clínica, ¿no? Sepsis neonatal clínica, sin indicios. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, si tú tienes un paciente con signos de sepsis, ¿qué le vas a pedir, no? Un hemograma, hemocultivo, LSR, cultivo, rayos X de tórax. Recuerda que la etiología, que la forma clínica que se presenta con mayor frecuencia es neumonía. Inicias antibióticos y ese es un control de hemograma, ¿no? 24 y 48 horas y de líquido cefalorraquídeo 48 a 72 horas, ¿no? 48 a 72 horas. En pacientes sin signos de alarma, no solo pides hemocultivo e inicias antibióticos, ¿no? Sin signos, perdón, de sepsis, ¿no? O podrías iniciar antibióticos, ¿no? En base al hemocultivo. Paciente con sepsis de inicio tardío, ¿no? En estos ya se ha más indicado el análisis de líquido cefalorraquídeo. Es lo más importante de sepsis tardío, ¿no? Análisis cefalorraquídeo. Bien. Como laboratorio que podemos poner, hemocultivo los cultivos son el gold estándar, ¿no? Entonces el hemocultivo es el gold estándar, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica del hemocultivo, no? Que tiene alta tasa de positividad baja, ¿no? Alta tasa de positividad baja. Es muy importante esto en el hemocultivo. Por eso es que se prefiere que el hemocultivo se le dé en el pico de la fiebre, ¿no? El pico de la fiebre. El hemograma es variable, ¿no? El hemograma tienes que evaluarlo en base a la evolución, ¿no? A la edad gestacional, ¿no? O a la edad, ¿no? Del recién nacido. Entonces varía bastante, ¿no? Siendo el pico máximo del hemograma entre 12 y 24 horas, ¿no? 12 y 24 horas. Y acá están los puntos claves, ¿no? El PCR. ¿Cuándo lo utilizas, no? Cuando tienes un recién nacido de mayor de 12 horas, ¿no? Entre 12 y 24 horas. La procalcitonina es mejor en las 12 primeras horas, ¿no? En las 12 primeras horas. En las 12 primeras horas. Entonces acuérdate, el PCR mayor de 12 horas. Y la procalcitonina en menores de 12 horas. Tiene mayor utilidad. El índice de IT, ¿no? Mayor de 0.2, ¿no? Mayor de 0.2. Es muy importante porque tiene alto BPN. Alto BPN, es muy importante por eso. Bien. Respecto al tratamiento, si es sepsis temprana, ampicilina más gentamicina, ¿no? Ampicilina más gentamicina. Si estás ante un contexto de meningitis, cefalosporinas, ¿no? Cefalosporinas. Si estás ante una sepsis tardía nosocomial, vancomicina más aminoglicósido, ¿no? Si es una sepsis tardía nosocomial. Pero si es una sepsis tardía, pero adquirida en la comunidad, ampicilina más gentamicina, ¿no? Ampicilina más gentamicina. Y eso es todo, chicos, es en cuanto al repaso, ¿no? Al repaso de